Voy a regresar a compartir pantalla. Entonces, esta sería una definición más amplia. Y esta definición que sería más amplia, pues estaría relacionando a la semiótica con la comunicación. Entonces, toda la semiótica depende de la comunicación para que se pueda dar este intercambio de los signos. Pero lo que menciona principalmente Roland Barthes es que estos signos se dan dentro de la cultura. Entonces semiótica va a decir que es igual a cultura y cultura es igual a semiótica. Pero también semiótica sería igual a comunicación y también la cultura se da a través de la comunicación. Entonces la comunicación es muy importante dentro de la semiótica y también la comunicación es muy importante dentro de la cultura. Ya vamos a empezar con Saussure. Entonces Saussure es muy importante porque él va a ser el que va a escribir en su curso de lingüística general acerca de la semiología. Él escribe su curso de lingüística general en 1914 a partir de varios cursos que va a dar en la Universidad de Ginebra. Entonces él da varios cursos, principalmente el curso de 1911 a 1912, luego da otro curso de 1913 a 1914, y Saussure se enferma y muere. Pero sus alumnos recopilan todos los cuadernos de lo que dijo Saussure y publican el libro de curso de lingüística general. O sea que está basado en las clases que va a dar Saussure. Y en ese libro, en la parte tercera, que habla acerca de la semiología, él va a decir que la semiología es la ciencia que estudia los signos dentro de la vida social. Y él dice que la disciplina que él piensa debe de estar y estudiar a la semiología sería la psicología social. Y él está pensando en la psicología social porque sería todo esto que tiene que ver con con la sociología, que es cómo nos comunicamos, pero también con la parte psicológica. Y esto que tiene que ver con la parte psicológica, pues tiene que ver con esto que estaba mencionando hace ratito, que de repente cada palabra, cada signo tiene diferente significado para las personas. El mar y el perro, yo le voy a dar por significados positivos o negativos, de acuerdo a cómo yo los imagino y de acuerdo si tengo experiencias positivas o negativas, ¿no? Entonces, si a mí no me gustan los perros y me gustan los gatos, yo hago un perro y no le voy a hacer caso, voy a decir, el perro me va a morder, el perro me puede dar rabia y no me van a gustar los perros, ¿no? En cambio, si me gustan mucho los gatitos y oigo la palabra gato, voy a decir, ay, qué bonito un gatito, ¿no? Entonces, está relacionado psicológicamente por mi experiencia, está relacionado psicológicamente con mi vivencia. Esta es la definición que da Saussure. Saussure quiere ver a la semiótica como una ciencia. Quiere ver como una ciencia porque él está escribiendo a principios del siglo XX y en el siglo XX pues ya está la física, la química, la antropología, la economía, el psicoanálisis, ya están una serie de disciplinas. Entonces él dice que la lingüística tiene que ser una ciencia y él piensa que también la semiología tiene que ver una ciencia. Entonces él va a decir que esta ciencia es la ciencia que estudia los signos y que estos signos se tienen que estudiar en el seno de la vida social. También nos dice Saussure que la semiología va a estudiar las leyes que gobiernan, cómo se intercambian y cómo se entienden estos signos. Saussure no solamente habla acerca de las leyes de la semiología, sino él también va a establecer las leyes para la lingüística, las leyes para cómo se debe estudiar el lenguaje. Entonces él establece todas estas bases para la lingüística y también establece estas bases para la semiología. En el caso de lo que empieza a estudiar Saussure, que sería la lengua, él va a de repente a ver que la lengua, lo primero es que va a formar un sistema. Y este sistema que de repente forma la lengua, se está transmitiendo socialmente. Y se está transmitiendo socialmente mediante la escuela, mediante la escritura, mediante las relaciones sociales.
Entonces, formas de relaciones sociales muy importantes son cuando saludas a una persona, cuando te despides de otra persona, no sé, cuando vas a una boda, pues debes de llevar cierto tipo de vestuario. Creo que también es como una costumbre, como un rito, llevar un regalo. También si de repente es el cumpleaños, pues también de repente parte del rito es llevar el regalo de cumpleaños, ¿no? Entonces, son signos que están relacionados, en el caso de la semiología, con los ritos, con la cortesía, con los señales militares, con las señales religiosas. Y cuando habla acerca de la semiología, él va a pensar que está relacionado con la psicología social principalmente, y él le va a llamar semiología. Entonces aquí está un pequeño resumen de lo que hace este Ferdinand de Saussure. Entonces lo primero es que Saussure encuentra o que Saussure descubre que la lengua no es un caos. Saussure descubre que la, le- Saussure descubre que la lengua tiene normas, que la, ley- que la lengua tiene una estructura, que la lengua tiene reglas y que la lengua es un sistema. Entonces, de repente, antes los lingüistas, el principal tipo de estudio que hacían los lingüistas era estudiar las etimologías y estudiar el origen del lenguaje. Entonces querían ver cuáles lenguas eran más antiguas y cómo eran las etimologías. Entonces de repente no sé, ustedes llevaron etimologías greco-romanas y entonces de repente ahí se estudia todas las palabras que estaban en griego, que estaban en latín y cómo se llegan al español. Pero Saussure cambia esta perspectiva del origen del lenguaje y esta perspectiva de la etimología para ver qué es un sistema. Entonces, la primera idea, así como importante para este Saussure, es que la lengua es un sistema y que ese sistema es diferente a otros sistemas. Entonces, el español es un sistema diferente al sistema de la lengua alemana, de la lengua china, de la lengua rusa, de la lengua portuguesa. Entonces, cada lengua diferente, cada lengua particular está creando su propio sistema. Entonces, pues, si yo quiero estudiar francés o yo quiero estudiar alemán, tengo que estudiar cómo funciona el sistema de la lengua alemana o el sistema de la lengua francesa. Entonces, cada lengua particular estaría creando un sistema. Ese sistema, lógicamente, no es 100% de una sola lengua, porque nosotros tenemos, no sé, palabras indígenas. Entonces, si nosotros decimos todas las palabras con T, que tlacoyo, no sé, Xochimilco, son palabras que vienen del náhuatl, o también si yo, ciertas palabras pueden venir del árabe, como almohada, muchas palabras vienen del árabe, otras palabras vienen del griego, otras palabras vienen del latín. Entonces este sistema se va a conformar y va a crear lo que sería el sistema español o otro sistema de lengua diferente, ¿no? El sistema francés o el sistema inglés. Entonces, este sistema, si ustedes se fijan, a veces las palabras se conjugan diferente, las palabras de repente, a lo mejor el verbo va al final, va en medio, los artículos se usan diferente, los adjetivos se usan diferente, entonces por eso están creando un sistema completamente diferente, porque la conjugación, los artículos, los verbos a veces tienen otro orden. Creo que de repente cuando yo quiero construir una frase en inglés, a veces no tiene el mismo orden que en español, porque casi en español hablamos así como con el orden en español, que sería primero el sujeto, el verbo, el predicado y el complemento, ¿no? Pero hay otros idiomas que pueden alterar sujeto, verbo y complemento. Entonces, cada sistema tendría sus propias reglas de cómo va a funcionar esa lengua. Esto es importantísimo lo que está haciendo este Saussure, porque esta idea de sistema va a pasar a las ciencias naturales y va a pasar a las ciencias sociales. Esta idea de sistema, como este Saussure está escribiendo a principios del siglo XX, y ahí ya se hablaba, esta idea de sistema ya existía en la física, ya existía en la química, ya existía en los estudios de los planetas. Entonces los planetas, en la biología, en los animales, en la química, ya existía la idea de sistema. Entonces por eso Saussure quiere crear el sistema de la lengua. Pero esa idea de sistema de la lengua
parte principalmente de las ciencias naturales. Entonces se habla de que existe un sistema en la química, en las matemáticas, en la biología, en el estudio del cuerpo humano, que hay un sistema. Y esta idea de sistema, él la va a pasar como una metáfora a lo que tiene que ver con el lenguaje, a lo que tiene que ver con la lengua. Posteriormente, cuando él escribe el libro en 1914, va a llegar a finales de la década de los 50, lo que se conoce como el estructuralismo, y entonces el estructuralismo va a ver que de repente los complejos, cómo nos relacionamos socialmente, tienen un orden, y entonces en lugar de llamarle sistema, le va a llamar estructuras. Entonces, los estructuralistas franceses van a decir que la sociedad existen estructuras, van a decir que la antropología existen estructuras, van a decir que en el lenguaje existen estructuras y van a decir que la historia tiene estructuras, que la literatura tiene estructuras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la sociedad, pues existen estructuras políticas, estructuras económicas, estructuras religiosas, estructuras militares, estructuras de gobierno, ¿no? Y esta metáfora de la estructura aplicada al psicoanálisis, pues también existen estructuras. Entonces, no sé si de repente han oído hablar lo que dice Freud, que tenemos un yo, un ello y un superello, ¿no? Entonces creo que el yo es lo consciente, el ello es lo inconsciente y el suprayo es eso que te enseña socialmente, que te dice no debes de matar, no debes de robar, no debes de ser violento, no debes de ser grosero. Entonces hay un super yo que te está reprimiendo, un inconsciente que te dice que hagas determinado tipo de cosas y un yo que es más racional. Entonces serían las estructuras del inconsciente. Y en el caso de la antropología, pues también habría estructuras, ¿no? Había una estructura de cómo hablo, de cómo construyo mi casa, de cómo como, de cuáles son mis ritos, de cómo me relaciono. Entonces hay estructuras, entonces en la antropología habría estructuras, en la literatura habría estructuras, en la sociedad habría estructuras, en el lenguaje había estructuras. Esta idea de que hay sistemas, que la lengua es un sistema y que esa lengua a su vez puede tener estructuras más pequeñitas, esto se va a utilizar para estudiar la lengua y para estudiar la lengua pues, principalmente se va a hablar de que en la lengua existen tres estructuras. La primera estructura que existiría en la lengua sería la sintáctica. Esta, cuando ustedes van a la primaria, la estudian como la gramática. Entonces estudian los verbos, los sujetos, los complementos, los artículos, los pronombres y estudian cómo se va a construir la frase. Entonces yo puedo decir, el árbol tiene muchas hojas, o puedo decir, muchas hojas tiene el árbol, ¿no? Yo puedo cambiar el orden de las frases. Puedo decir, el maestro entró muy tarde a la clase, o la clase empezó muy tarde porque el maestro entró muy tarde, ¿no? Entonces puedo variar el orden de las palabras y también tendría que ver con la gramática. Ahí también de repente ya ven que la gramática también está como muy relacionada con la ortografía y está muy relacionada con la redacción. Entonces de repente si yo cambio una letra de las palabras, pues puede cambiar el significado de esas palabras. Luego vendría la semántica. Entonces, cuando yo estoy construyendo una frase, tiene que tener un orden gramatical, tiene que tener un orden lógico, tiene que tener un orden sintáctico. Pero también, aparte de que tiene que tener un orden sintáctico, aparte de que tiene que tener un orden lógico, también tiene que tener un orden de que lo que yo digo tenga sentido. Entonces hay otro autor que también es un autor muy famoso que se llama Chomsky. Entonces te dice, yo puedo construir frases que estén sintácticamente bien hechas, pero que no tengan sentido. Entonces una frase tiene que ser bien construida sintácticamente y tiene que tener un sentido. Entonces si yo digo de repente, estaba lloviendo muy fuerte, es una frase que está bien construida sintácticamente y también es una frase que está bien construida semánticamente porque la semana pasada pues hubo lluvias muy fuertes, ¿no? Pero si yo digo de repente, están lloviendo paraguas, sintácticamente está bien construida porque yo digo, está lloviendo paraguas, pero semánticamente no tiene mucha coherencia o no tiene mucho sentido porque es muy raro que de repente lluevan paraguas, ¿no? O si yo digo, está lloviendo corbatas, está bien construida sintácticamente, porque yo entiendo la frase o entiendo la oración de que están lloviendo corbatas, pero semánticamente
no tiene sentido porque casi por lo regular nunca llueven corbatas, a menos que de repente alguien las aviente por un helicóptero o las aviente por un avión, pero si no la frase no tiene sentido de que llueven paraguas o de que llueven corbatas. Entonces, una estructura muy importante de la lengua sería la sintáctica, otra estructura muy importante de la lengua sería la semántica, que ahí tiene que tener significado las oraciones, y en esta parte semántica, esto lo vamos a ver posteriormente con Roland Barthes, hay frases que son como muy exactas, pero de repente hay frases que quedan ambiguas. Entonces, semánticamente podemos hablar de un sentido literal o de un sentido más polisémico, un sentido que tiende más hacia la ambigüedad. Y la última estructura que se va a estudiar en el lenguaje va a ser la pragmática. Entonces, la pragmática es este efecto, es esta intención que yo tengo cuando estoy hablando. Entonces muchas veces puede ser que yo hable con una persona con mucha cortesía, porque quiero quedar bien, o si de repente la persona me cae muy mal, no la voy a saludar, le voy a decir groserías o voy a ser ofensivo. Entonces, este es cómo yo me comunico con las personas. Me comunico con cortesía, sin cortesía, me está entendiendo la persona, no me está entendiendo la persona. Entonces muchas veces de repente se puede hacer una pausa y puedes decir, ¿me estás entendiendo? ¿O me estás siguiendo? ¿Estás comprendiendo todo lo que yo te digo? Entonces a lo mejor si yo hablo muy rápido, pragmáticamente no se está comprendiendo lo que se dice. Entonces la pragmática es lo que se dice y cómo se está comprendiendo aquello de lo que se dice. Entonces la lengua se dividía en estos tres aspectos, el sintáctico, el semántico y la pragmática. Estos tres aspectos que son muy importantes para la lengua, va a haber un autor norteamericano que se llama Charles Morris. Entonces, Morris va a decir que también, en el caso de los signos, también los... Charles Morris, Charles Morris. Entonces, Charles Morris va a decir que también los signos los puede estudiar sintácticamente, de que un signo se puede juntar con otro signo, los puedo estudiar semánticamente de cuál es el significado de cada uno de los signos o de varios signos juntos, y los puedo estudiar pragmáticamente de que si esos signos se están entendiendo o si esos signos no se están entendiendo. Entonces, esas tres estructuras van a funcionar tanto para el lenguaje como para la semiótica. Entonces, esto que estamos viendo con Saussure es muy importante. Entonces, estas tres categorías que estamos viendo sería la semiótica y la lengua es un sistema. Este sistema tiene reglas, tiene normas. Esa es la primera idea muy importante. La segunda idea muy importante es que ese sistema tiene niveles o tiene estructuras. Entonces de repente no puedo estudiar todo el sistema porque de repente este sistema tiene varios niveles dentro de ese sistema. Entonces serían como sistemas más pequeñitos esas estructuras. A veces también se habla de niveles, pero primero está el sistema, pero ese sistema como es muy complejo, lo tengo que estudiar en unidades más chiquitas, que serían las estructuras. Y en el caso del lenguaje y en el caso de la semiótica, las estructuras más importantes va a ser la sintáctica, cómo se organiza, la semántica, qué me dice esa organización, y la pragmática de cómo estoy elaborando ese mensaje y cómo estoy comprendiendo ese mensaje a través de los signos. Entonces, esas tres ideas, Saussure las dice cuando escribe su libro en 1914, pero van a seguir de moda, van a seguir siendo vigentes en la década de los 50 y en la década de los 60. Entonces, Roland Barthes recupera estas ideas de Ferdinand de Saussure, la idea de sistema, la idea de estructura y la idea de que estas estructuras, las principales estructuras, sería la sintáctica, la semántica y la pragmática. Entonces, aunque Saussure escribió su libro hace más de 100 años, porque lo escribió en 1914, estas ideas van a seguir funcionando para la lingüística y van a seguir funcionando para la semiótica. Entonces, la semiótica también considera que cuando yo me estoy comunicando, creo un sistema. Entonces, si yo me visto de una manera, pues va a haber un sistema de cómo me estoy vistiendo. Si yo estoy hablando, hay un sistema de cómo estoy hablando. Si yo de repente hago gestos con mi cara o hago gestos con mis manos, los gestos con mi cara van a crear un sistema, o los gestos con mis manos van a crear un sistema. O también de repente, si yo me comunico con la televisión, hay un sistema,
y ese sistema serían los planos, los movimientos, la edición, el sonido, los actores. Entonces hay un sistema de cómo se va a manejar la televisión o de cómo se va a manejar el radio. Entonces a lo mejor de repente mi tono, mi timbre, mi velocidad, a lo mejor no sería lo más correcto para la radio. Entonces hay un sistema de cómo se habla en la radio o de cómo se habla cuando yo estoy haciendo un programa y solamente es a través de los sonidos. Entonces el arte, los medios de comunicación, la lengua. Profe, Sí. perdón que lo interrumpa. Hay una compañera que quiere entrar desde hace rato. Le mandé un mensaje nada más que creo que no lo vio. Pues ahorita lo que pasa es que ya faltan como 10 minutos para que terminemos. Entonces ahorita es mejor, como nos va a cortar por los 40 minutos, entonces ya ahorita mejor terminamos estos 10 minutos que faltan y ya a ver si para la otra clase ya se integra. Si yo puedo, ahorita más adelante o mañana les mando este PowerPoint, y ya que lea el PowerPoint, pero ahorita mejor vamos a avanzar estos 10 minutos que quedan de clase. Yo creo que a las 8:10, 8:15 terminamos la clase. Entonces ya como que ya sería bien poquito que ya las entre para 15 minutos. Sí. Gracias. Sí, entonces esas son las ideas importantes que va a aportar Saussure a la semiótica, ¿no? La idea del sistema, la idea de sus estructuras y la idea de sintáctica, de orden, forma, la idea de semántica, el contenido, el significado y la idea de la pragmática. Entonces aquí está Ferdinand de Saussure. Si ustedes se fijan, es un caballero así como muy antiguo, de principios de siglo. Así era un profesor muy formal, que era de traje, chaleco, corbatita. Y si fijan, es una camisa como muy extraña, muy de principios de siglo, ¿no? No tiene el cuello que nosotros normalmente utilizamos. Entonces, Ferdinand de Saussure, en su biografía, van a ser en 1857, sus papás también van a ser profesores, sus papás también van a ser académicos. Él se va a dedicar a la lingüística y antes los lingüistas para buscar el origen de las palabras, pues tenían que saber latín, tenían que saber griego. Pero Ferdinand de Saussure no solamente sabía latín, no solamente sabía griego, sino también de repente le va a interesar las ciencias exactas como la química. También a principios del siglo está muy bien visto que la gente sea religiosa, entonces sabe de teología, sabe de ciencias exactas y sabe de diferentes lenguas. Ya a partir de los 21 años ya va a empezar a estudiar lo que tiene que ver con la lingüística y aquí está su primer libro que tiene que ver con la lingüística, que sería sobre el sistema primitivo de las vocales. Entonces ya es un libro que está relacionado con el estudio del lenguaje. En este primer libro, que tenía 21 años, que está hablando de la lingüística, que está hablando de la lengua, pues todavía no existía esto que vimos en la diapositiva anterior, que era sistema, estructura, sintáctica, semántica, pragmática. Aquí estaba apenas con sus primeros pininos como lingüística y no había aportado lo que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, todo esto que escribe acerca de la lengua y todo esto que escribe acerca del lenguaje, lo escribe principalmente en este libro, que es el curso de lingüística general. Entonces, todas las ideas que va a escribir en el libro del curso de lingüística general, lo va a escribir en 1914. Entonces, en 1914 llega la Primera Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial se va a acabar hasta 1919. Sin embargo, el libro no va a tener mucho éxito porque comienza la guerra, comienza la guerra de Alemania contra los demás países, entonces hasta que se acaba la guerra, es- este, li- Ya estamos en octubre y octubre, como saben, es mi mes favorito porque pues bueno, entonces clases. Así que voy a... se está metiendo un sonido. Bueno, entonces este libro va a influir en otros círculos lingüísticos, va a influir en el círculo lingüístico de soviético, en el círculo lingüístico de Checoslovaquia, en el círculo lingüístico de Dinamarca y va a influir hasta en Estados Unidos. Entonces es un libro muy importante porque influye en todos los demás lingüistas y entonces por eso Ferdinand de Saussure se considera el padre de la lingüística. Se considera el padre de la lingüística contemporánea porque ese libro que escribe influye a todos los lingüistas del siglo XX.
Después, en 1880, se va a doctorar, empieza dando clases en París, va a enseñar también en Génova y va a escribir, y esto que escribe en el libro del curso de lingüística general en 1914, se va a ir conformando con los cursos que va a dar a partir de 1907. Entonces, ahí creo que en Europa los cursos eran anuales, entonces da un curso de 1907 a 1908, otro de 1908 a 1909, otro de 1910 a 1911. Entonces, todas estas ideas ya las empieza a dar en sus clases para los futuros lingüistas. Este libro, que es el curso de lingüística general, no solamente va a influir a los lingüistas, sino también va a influir a los antropólogos, va a influir a los psiquiatras y va a influir a los críticos literarios. Entonces es un libro que influye en muchas áreas de las ciencias sociales. En el caso de la antropología, va a influir en Levi Strauss. Entonces Levi Strauss también va a hablar de que de repente en la antropología existe un sistema, hay oposiciones, yo lo puedo ver los rituales y estos rituales tienen una organización, tienen un significado y funcionan comunicativamente o funcionan pragmáticamente. Entonces Levi Strauss retoma las ideas de Saussure. Ya vimos que Roland Barthes también retoma las ideas de Saussure para hacer su libro de semiología. Entonces serían dos autores muy importantes que van a retomar las ideas de Saussure. Jacobson, que es un lingüista ruso que estudia principalmente la literatura, también va a retomar las ideas de Saussure y él va a agregar algo más, porque él cuando empieza a hablar de la literatura va a decir que el sistema literario es un sistema en sí mismo y que este sistema literario es diferente de cómo yo utilizo la lengua en la vida cotidiana. Cuando yo utilizo la lengua en la vida cotidiana, pues no utilizo símbolos, metáforas, palabras bonitas, pero en el caso de la literatura, pues muchas veces se trata de utilizar más símbolos y más metáforas. Entonces va a estudiar al lenguaje literario como un sistema particular y que se usa el lenguaje de una manera particular diferente de la vida cotidiana. Si ustedes se fijan, a veces una canción puede ser de la vida cotidiana, pero ya en una canción hay varias metáforas, ¿no? Creo que no sé, una metáfora muy tonta que se me ocurre es así, que me quema el fuego de tu piel o algo así. Es una metáfora, ¿no? Que del amor, el amor me quema, el amor me consume. Entonces hay una metáfora, entonces hay casos intermedios entre el lenguaje cotidiano y el lenguaje literario. Esos casos intermedios podían ser las canciones. También va a influir en la psicología, va a influir con Lacan. Entonces Lacan también va a decir que para estudiar el inconsciente se va a estudiar a través del lenguaje, y este inconsciente que yo estoy estudiando a través del lenguaje también tiene como un orden, ¿no? Y lo que decía Lacan es que muchas veces vemos el orden inmediato, y lo que quiere decir inmediatamente, pero atrás de eso que yo estoy, atrás de eso que yo estoy diciendo, hay un significado oculto. Ya me volvió a sacar. Dice que tengo 5 minutos. Bueno, vamos a ver dos diapositivas y terminamos. Entonces influye en la antropología, en la psicología, también influye en la crítica literaria con Jacques Derrida. Y entonces vamos a 3 diapositivas si nos deja, si no ya nos vemos hasta el martes. Entonces lo principal de Saussure es que crea estos conceptos de sistema, estos conceptos de estructura, para el caso de la lingüística y también para el caso de la semiología. Entonces Saussure es muy importante en lingüística, en semiología, en antropología, en crítica literaria y en psicoanálisis. Influye en muchísimas disciplinas. Esta sería la conclusión de los últimos 5 minutos que nos va a dejar Sun. Dice que quedan 8 minutos. Aquí está diciendo que quedan 8 minutos. Entonces, varias de las ideas importantes de Saussure es que va a hablar de la idea de signo. Entonces, todos los lingüistas hablaban de que las unidades eran los signos. Saussure le va a dar mucha importancia a los signos, pero Saussure encuentra que no solamente existen signos lingüísticos, no solamente existen signos de palabras,
sino existen otro tipo de signos. Entonces, de repente, una pintura, la música, la danza, el teatro, son otro tipo de signos que son signos no verbales. Entonces, Saussure no se queda solamente con los signos de las palabras, sino encuentra a buscar signos que no tienen que ver con las palabras. Luego, lo segundo que va a encontrar este Saussure es que hay una relación entre los signos. No se puede estudiar un signo aislado, porque si solamente existiera un signo y ese signo lo viera aisladamente, pues no tendría significado. Para que exista un signo, tiene que estar en relación con otros signos. Cuando yo construyo una frase y les digo, Saussure es muy importante para las ciencias sociales, ahí estoy relacionando varias palabras. Saussure es muy importante para las ciencias sociales. Entonces hay una relación entre las diferentes palabras y esa relación entre las diferentes palabras me da un significado. Entonces tanto en semiótica como en lingüística, lo importante es cómo se van a relacionar los signos o cómo se van a relacionar las palabras. Eso sería así como muy muy importante. Y la tercera cosa que va a encontrar este Saussure es que el sistema de la lengua va a funcionar en base a oposiciones. Entonces yo digo, Saussure es muy importante porque descubrió la idea de sistema. Ahí, en cada palabra, las palabras están funcionando en base a oposiciones. Entonces hay un artículo, un verbo, un sujeto, un adjetivo. Entonces ahí está poniendo el adjetivo al sujeto, al verbo, al complemento, al artículo. Y si hubiera una conjunción, se está oponiendo a la conjunción. Entonces para que exista un significado dentro de la palabra o para que exista un significado dentro de la oración, tiene que haber oposición entre yo caminé hacia el mar. Entonces, yo es la persona, caminé es el verbo, hacia sería creo que la preposición y hacia el mar sería el lugar hacia donde voy a caminar, ¿no? Entonces hay como una oposición, entonces si yo digo yo, no hay significado, entonces tiene que haber una oposición de yo, realicé algo, en algún lugar, en algún tiempo, y eso fue bueno o fue malo, ¿no? Entonces hay una oposición entre las palabras, principalmente aquí entre la función que tienen esas palabras y entre el significado que tienen esas palabras, ¿no? Entonces si yo digo el gato es blanco, es bien diferente que si yo digo el gato es negro y tiene diferente significado decir blanco o decir negro. Si yo cambio gato y digo perro, ya hay una oposición, porque no es lo digo decir el perro blanco o el gato blanco. Entonces está oponiendo los sustantivos o están oponiendo los adjetivos, ¿no? Entonces hay oposiciones entre adjetivos y hay oposiciones entre sustantivos y hay oposiciones entre preposiciones, ¿no? Entonces no es lo mismo decir la niña vino a la escuela o el niño vino a la escuela, ¿no? Ahí se está poniendo que es diferente niño a niña. O también se puede poner el lugar, ¿no? La niña vino a la escuela o la niña vino a la iglesia. Entonces hay una oposición en significado de que si la niña fue a la escuela o si la niña no fue a la escuela, ¿no? Aquí se me ocurre una oposición más radical, es la niña fue a la escuela o la niña se fue de pinta. Ahí sería un significado más radical, ¿no? La oposición, ¿no? Y creo que aquí, no sé si alguien se fue de pinta o vino a la clase, entonces ahí está oponiéndome a la niña que fue a la escuela o la niña que se fue de pinta. Bueno, esta sería la última diapositiva que vamos hoy. Entonces creo que quedan 4 minutos. Entonces no sé si tengan alguna pregunta sobre lo que vimos de... Bueno, vimos esas ideas, ¿no? Sistema, estructura, oposición, sintáctica, semántica, pragmática. ¿Alguna pregunta? No, todo está claro. Bueno, creo que de repente se integraron varias personas. Entonces, según yo, me mandaron cerca de 20 solicitudes. Entonces muchos me habían preguntado que si había tarea. Ahorita todavía no hay tarea. Ya sería para unos 15 días, como otras 2 o 3 clases más. Ya vamos a dejar la primera tarea. Entonces para la siguiente semana vamos a ver estas categorías que son de la semiótica, ¿no? Entonces vamos a ver las dos principales categorías de la semiótica. Uno que sería la categoría de signo y otro que sería la categoría de código.
Entonces, para entender la semiótica tenemos que entender un poquito qué es el signo, cómo se clasifican los signos y cuáles son los códigos que funcionan dentro de la semiótica. Entonces, es lo que veíamos dentro de la siguiente semana. Entonces, creo que casi la mayoría de los nuevos me han estado escribiendo entre ayer y hoy. No sé, creo que no integré a todos, creo que por ahí falta alguno que todavía están escribiendo mensaje apenas. Entonces, a ver si integro a las dos personas que todavía faltan. Y lo que sí me quedó un poquito de duda es si muchos se cambiaron o de repente creció el grupo, pero yo creo que el grupo estamos igual. El grupo estamos entre 40 y 50 personas y vamos a continuar así, que cada clase, 15 minutos antes de la clase, les envío los links, el link para que entremos. Espero que para otra semana ya me aparezca mi otro Zoom, que me dura hora y media, o si no vamos a tener que seguir así 40 y 40 minutos. Pero este me dio 40 minutos y creo que esta segunda vez, creo que nada más dio 30 minutos. Ahorita dice que quedan 2 minutos 23 segundos. Entonces, eso sería todo por esta tercera clase. Y ya continuamos el próximo lunes. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Un fin de semana. Vale. Muchas Gracias, gracias. profe. Igualmente, profesor. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias, profe. Gracias, Bye. profesor. Bye. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.